con ustedes una pestaña del control Luis y respuesta. Compartir. Ya. Había una pregunta de desarrollo que no sé si todos contestaron y lo vamos a ver ahora. Yo creo que están viendo esto todos juntos. ¿Esto es lo que contestaron? ¿Me escuchan? Sí, bro, se escucha. Ya. Esto es lo que contestaron en las distintas ítems que estaban en la prueba. Y aquí está la parte de la pregunta abierta. Ya, ¿qué espera usted de la asignatura de filosofía? Explique, ya, esta respuesta. Yo espero conocer más sobre filosofía, ya. Falta la explicación. Esto es diagnóstico, chiquillo, lo que estamos haciendo, lo que yo estoy evaluando ahora, ya. Se supone que esta pregunta yo la hice con mi doble intención. Por una parte, para saber realmente qué es lo que esperan ustedes y así configurar la asignatura. Pero por otra, también lo que espero es que argumentemos, porque de eso se trata. La asignatura finalmente, por eso tuvimos tantas instancias de diálogo para poder explorar nuestras ideas, para poder profundizar en ellas y buscar argumentos. Entonces la idea es que se hagan la costumbre de dar mayores explicaciones, explicar bien, para que la otra persona entienda al punto que queremos llegar. En este caso, por la asignatura, no en la vida vamos a tener que estar siempre explicando. Yo sé que Ulises no es un hombre de muchas palabras, ¿ya? Eh, pero le pido que para la asignatura haga el esfuerzo de explayarse más. Entonces aquí no hay argumentación, ¿ya? Lo guardamos. Acá, no vi de quién, dice la filosofía nos permite acercarnos directa o indirectamente al conocimiento. Pero acá el tema es que se preguntó qué esperan ustedes aprender, no de qué era filosofía. Entonces aquí no puedo darle el puntaje porque no responde a la pregunta que yo realicé, ¿ya? Entonces es importante igual que lean bien esto, porque de hecho vamos a ver que yo les voy a evaluar y vamos a tener nota de una prueba en esta vez, este año. Entonces tienen que leer bien los enunciados. Ahora, ¿qué espera usted aprender de la asignatura de filosofía? Explique, entender un poco más sobre el razonamiento de ciertas cosas ahora y antes en el tiempo. Ya, aquí sí hay argumentación, pero es vaga. Aquí había que explicar un poco más a qué se refiere con las cosas, a qué cosas. Teorías, no sé a qué se refiere bien, ¿ya? Pero hay argumentación, ¿ya? Hay más explicación. Entonces le vamos a dar un punto. Veamos esta otra. Ya. La María José le gustaría aprender el comportamiento de las personas mediante la actual pandemia del coronavirus o el COVID y qué cambios la mayoría efectúa. Ya difícilmente le vamos a dar esa respuesta, pero aún así la María José tenía algo concreto que quería. Independientemente de que quizá filosofía no pueda responder tanto a eso, podemos reflexionar, a lo mejor falta explicar, buscar mejor las palabras, ¿ya? Porque no es la finalidad de filosofía, no llegamos a una respuesta única, acuérdense, sino que nosotros podemos discutir y va a quedar siempre abierto finalmente establecer cuál es la causa final de algo. Vamos a buscar las causas finales, pero eso, la respuesta concreta no la vamos a poder dar, ¿ya? Entonces ahí falta un poquito, está un poco vago en cuanto a los conceptos, pero sí hay una explicación. Le vamos a dar ahí el punto. La Dayaner tal vez no es aprender, pero me gustaría hablar de la vida social, todo de la vida, la verdad. Ya, ahí sí se relaciona más con la asignatura de filosofía, ¿ya? Porque sí hablamos de la vida y también del comportamiento de los sujetos, ¿ya? Mayor explicación, sí, falta mayor explicación. Para el nivel que ustedes están, sí falta. También sigue siendo vago, pero vamos a considerar en relación a los otros compañeros, sí, falta más realidad.
Cuando yo les pido explicar, es dar, por ejemplo, ¿qué pueden hacer ustedes para explicar, para aumentar la idea? Me voy a detener aquí un poco porque es importante, porque a veces no tenemos cómo desarrollarlas más. Faltan herramientas y quizás eso podríamos hacer también en filosofía, ya que es preparar un cubo, vamos a hacer algo concreto, así un cubito, que permite aumentar ideas de acuerdo a distintas cosas. Yo puedo aumentar ideas con ejemplos, ¿ya? Entonces, pueden aumentar ideas analizando, profundizando más en algo, explicándolo más. Pueden aumentar ideas citando palabras de otras personas, hablando de sus casos personales. Hay varias maneras y estrategias que podemos ocupar para explicar y expandir ideas. Así que yo creo que eso también lo voy a mantener ahí en el tapete. Y la Yasaira. Por último, espero aprender muchas cosas que me ayuden en mi día a día. Está vago, también está vago esto, está más vago todavía. Y veamos, guardar, y los resultados ya deberían estar ahora que tengo todo. Y aquí están sus resultados de los diagnósticos. Si hubiese sido nota. ¿Están viendo lo mismo que yo, una gráfica? Sí. Ya. Si esto fuese nota, no, me doy cuenta que hay muchas cosas ahí que trabajar, porque tenemos un 50% insuficiente, ¿ya? Y veamos las calificaciones que hubiesen obtenido. Ulises, casi el 4. Otra vez igual. Marcela, hay un 3, la Fernanda un 5,6, María José un 4,2, Dayanel un 3,9 y Dayasaira un 4,7. ¿Ya? Poquito le faltó a X2 para haber obtenido una calificación suficiente, pero eso suele pasar que con las vacaciones a uno se le olvidan algunas cosas. Y vamos a revisar entonces ahora en qué consistía la prueba, a ver, y ver los errores que tuvieron ustedes. Mis evaluaciones. Y me equivoqué, le estaba haciendo la prueba a usted al tercero medio. Ver evaluación. Se abrió. Y ahí para que no me falle la conexión. Ahí, lo cerré. Ay, ¿qué estoy haciendo? Dejé de compartir los cerré. Espérense un poquito. Entró el tiro. Ver evaluación. Ya lo comparto enseguida. Se abre otra pestaña, así que tengo que cambiar la pestaña que estoy compartiendo. Y ahí está. Y ahí está la respuesta. La filosofía, me di cuenta que muchos habían respondido la 3, la C, ya, porque igual estaba difícil esa, porque sabemos que era en Grecia, pero aquí el problema había sido los siglos, así que ahí era más difícil. Pero la pista es que acá le daban muchos años después de Cristo, había que fijarse bien, y esto es anterior a Cristo, la filosofía es mucho más antigua que la era cristiana. Entonces esa era ahí había que fijarse bien en los años, más que nada, más que deducirlo por el lugar. Ya sabemos que Atenas es un lugar de Grecia, entonces esto fue en lo que se equivocaron. ¿Ya? Después dice, según lo aprendido, el primero que definió la filosofía fue Sócrates, que fue el primer filósofo
fue el primer filósofo formal, por así decirlo. Los anteriores se llamaban presocráticos, los vamos a ver, los vamos a conocer este año. Ya, a los anteriores a Sócrates, que se llaman así. Y después Sócrates marca un antes y un después de la filosofía. ¿Ya? Antes de la filosofía, el hombre explicaba la realidad mediante mitos, ¿ya? La ciencia todavía no se desarrollaba. De hecho, de la filosofía, después del pensamiento filosófico, donde la gente trataba de ver por qué se producía tal cosa, ya, que era bien amplia, la filosofía sabemos que es bien amplia, de ahí se derivó el pensamiento científico. Pero anterior a eso, no existe la astrología, aquí se escribirá astrología, estaba los mitos. Uno explicaba por ejemplo, la de los dioses griegos, el origen del universo a partir de un huevo primordial, ¿ya? Los mitos servían para dar explicación al universo. Y luego de los mitos, eso se fue derivando y empezaron a dar una explicación lógica. Hay pensadores que empezaron a decir, pero ¿cómo los dioses nos van a regir? Dioses, además, que tienen las características de las personas humanas, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes interrogantes es filosófica? Y ahí yo creo que la mayoría la puede haber tenido buena, porque es, ¿cuál es la verdadera naturaleza humana? ¿Somos buenas las personas? ¿Somos malas? ¿Ya? ¿O estamos manipuladas? ¿Cómo es la verdadera naturaleza humana? Etimológicamente, filosofía, sabíamos que era amor a la sabiduría. El concepto de filosofía, bueno, vamos a verlo en lo verdadero y falso. Y acá era una frase que ustedes tenían que ver el concepto deducir, ¿cierto? ¿A qué se refiere el concepto razón aplicado ahí en ese párrafo? ¿Ya? Y ahí está crítico. Nosotros habíamos trabajado a principio de año los distintos métodos que se alcanzaban para lograr una verdad o un sistema de pensamiento. Y entre eso estaban todo esto, la mayéutica que lo hacía Sócrates a través de preguntas, respuestas, la investigación filosófica, que es cuando ya entran en materia los distintos filósofos y estudian pensamientos de otros filósofos en otros libros filósofos que ya murieron. Hay muchos filósofos que estudian toda la obra, por ejemplo, de Aristóteles, y a partir de eso después crean toda su nueva teoría. Y el diálogo y la discusión, que fue algo que practicábamos nosotros bastante. Y que de ahí, de hecho, la filosofía parte así, como por el diálogo, la gente se juntaba a conversar y de ahí partía el conocimiento, ¿ya? Y dice, según lo visto, ¿cuál es la principal diferencia que existe entre la ciencia y la filosofía? Y sabemos que eso de los números era un distractor. Sabemos que sí, la ciencia utiliza la razón, pero la filosofía también. La observación también la utiliza la filosofía, pero la ciencia también. Ambas utilizan eso, entonces no podría ser una diferencia, ¿ya? En la C, la filosofía emplea la razón, la ciencia no, sabemos que la ciencia también, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta ahí era la D. Uy, me fui. Porque la ciencia comprueba sus teorías con la experiencia, en cambio la filosofía solamente razona, no hay experimento, no hay nada. Y esa es la diferencia, por eso una disciplina, la filosofía, ya no es una ciencia. Y dudas hasta acá. Chiquillos, dudas hasta acá. No, no, profe. Ya. Veamos cómo estaban los verdaderos y falsos. Voy a partir así para que ustedes me digan antes y así participamos. La filosofía se ocupa solamente de temas antiguos, no de los actuales. ¿Qué pusieron ustedes? ¿Mm? Falso. Falso, ¿cierto? Ya, muy bien. La filosofía no se ocupa de ayudar a pensar a las personas, más bien se ocupa de enseñar cómo pensaron filósofos y filósofas. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, bien. Ahí tuvimos punto. La filosofía, porque sabemos que también se preocupa la filosofía de eso, de que razonemos. De hecho, hay una parte de la filosofía que se llama lógica, y que es lo que vamos a ver nosotros en la unidad
Está la 0, que es cómo razonamos lógicamente, ¿ya? Vamos a ocupar algunos esquemas argumentales y vamos a trabajar igual con las falacias para ver cómo también cómo se estructura el pensamiento errado, que muchas veces nosotros lo ocupamos en todas nuestras discusiones, ¿ya? Y eso quizás después lo vean con la profesora, las falacias en el lenguaje, igual se ven. Ahí aquí salió ya la respuesta. La filosofía es principalmente dialógica, pues uno de los métodos más utilizados por los filósofos para alcanzar la verdad es el diálogo filosófico, ya sea con otros o consigo mismo. La mostré, eso era verdadero, ¿ya? La filosofía siempre está razonando, pero pensando siempre cuando uno discute, piensen que está estructurada con argumentos, y eso es porque esos argumentos se estructuran para que otros sea convincente la teoría para otros, o convincente también para nosotros mismos, y establecemos este diálogo con nosotros mismos. Siempre hay esta actividad dialógica, es decir, a ver, ¿por qué esto es así? La pregunta. Siempre hay una pregunta en filosofía, una problemática, y eso ya crea diálogo, ¿ya? Y la 12, creo que eran 12 solamente. La filosofía utiliza distintos métodos para enseñar a pensar a las personas, los que son rigurosos en cuanto a que deben ser lógicos, racionales, verdadero o falso. ¿Qué pusieron ustedes? Yo puse verdadero. ¿O no? Verdadero, Ulises. Yo puse verdadero. Muy bien. Dice, luego, la filosofía realiza preguntas de cuestionamiento, pero nunca jamás otorga respuestas porque no sabe cómo responder. ¿Verdadero o falso? Yo puse falso. Yo puse falso. Como ¿Cierto? Si igual responde, si no también. Y aquí se me fue. Las preguntas filosóficas tienen varias respuestas correctas, pero estas deben ser debidamente respaldadas y argumentadas. ¿Qué pusieron ahí ustedes? ay, no me acuerdo. Verdadero puse yo. Verdadero, ¿cierto? Eso quiere decir que es relativa a la verdad, que lo hemos discutido harto, que hay pensadores, miren, de hecho, el concepto de filosofía, no, nadie tiene un acuerdo de qué es la filosofía. Tenemos la etimología que dice que amor a la sabiduría, porque eso sería significado de la palabra en griego. Pero eso no quiere decir que sea el significado de qué es, no responde a qué es la filosofía. ¿Por qué? Porque los filósofos no se ponen de acuerdo. Y porque es válido, si tú tienes cómo argumentar, decir, no estoy de acuerdo porque yo creo que es esto, ya es válido si tú lo argumentas bien. Por eso yo les decía que algo que tenemos que practicar nosotros mucho acá es cómo mejorar nuestra argumentación. Y eso vamos a dedicarnos a esa parte en esta primera unidad. Entonces voy a proyectar y vamos a terminar ya la clase. Nos quedan 10 minutos, alcanzamos. Entonces, ahí está. Dentro de todo, no fueron tan malos los resultados, pensando que habían 2, 3, 9 que pudieron ser 4, ¿ya? Algo se acordaban. Y pensando también que no todos asistían a las clases presenciales, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender en la unidad 0, que concluye el 14 de abril? Nos la vamos a hacer un poco más tarde. Aprenderás a razonar con consistencia y rigurosidad lógica. Podrás identificar razonamientos válidos e inválidos. Conocerás distintos métodos de razonamiento filosófico. Y finalmente podrás aplicar estos principios, lo que vamos a aprender, en la propia argumentación de ustedes, ya sea cuando hablemos o cuando escriban, ¿ya? Y de distintas, cuando se los pidan. Diferentes contextos quiere decir que esto van a poder aplicarlo en la casa, van a poder aplicarlo acá en el colegio, con sus amigos, en distintos contextos después. Entonces, estas sí son las fechas más o menos oficiales. La participación en clase o tarea, todo lo que está acumulativo que demos, va a tener un 20% para el trimestre, porque acuérdense que ahora es trimestral, ¿ya? Y va a haber una prueba escrita donde vamos a aplicar esto que vamos a aprender, que va a tener un 25% de la ponderación trimestral. Y después el tiempo que quede, el mes que queda, vamos a trabajar en la unidad 1, que va a ser cortita, y
Y con eso vamos a tener la nota del trimestre y vamos a cerrar nuestro año. Pero mientras tanto eso, más su evaluación, ¿cómo se llama? Autoevaluación. Así que, mientras tanto, ustedes entonces al final, se me olvida cuántos tomó. Muy bien, parece. Voy a poner la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas. Y quiero felicitar porque ahí tengo, ¿cuántos? 7 parece. A los que asistieron, tengo 6. Faltó Daniel, que vamos a tener que ver qué está pasando, la Daniela y la Evelyn. Así que felicitar la asistencia, chiquillos. Yo lo estoy guardando porque si la van a necesitar en algún momento para subir nota, yo la voy a considerar, ¿ya? Así que eso, voy a considerar la asistencia de ustedes. Los felicito por participar en esta primera clase y vamos a ver entonces qué es lo que nos queda. Y acá es súper importante lo que dejé en amarillo, ¿ya? Que quienes no asistan deben justificar asistencia. Las chiquillas no me avisaron a mí. Por favor, conmigo, no con el profesor, ¿ya? Porque a veces el profesor está muy ocupado y no me avisa. Entonces me pueden avisar ahora, el mismo día, o ustedes se acuerdan, hasta 3 días me pueden avisar, profesor, ya sabe que no puedo ir, porque a veces entiendo que se les pasa el día por una que ocurre cuando uno está enfermo. A mí me pasó ahora, que en el día no podía decir nada, no podía hacer nada porque el problema lo tenía en el día, estaba enferma en el día. Entonces, pero después pasan más días y yo les voy a aguantar que pasen hasta 3 días. Y ahí me avisan y quedan justificadas su asistencia, ¿ya? Pero eso, que por favor seamos responsables y justifiquemos la asistencia. Y les quiero pedir que busquen, mientras tanto, algunas frases que se identifiquen con unas frases filosóficas para discutir la próxima clase antes de comenzar, alguna idea para que tengamos, que íbamos sacando ideas después para una presentación final y todo, pero que busquen ustedes frases de filósofos y que les llamen la atención y para que la comentemos antes de iniciar la clase, ¿ya? Eso debe quedar como tarea. ¿Bien? Sí, profe. Ya, profe. ¿Dudas hasta acá? No, No. ninguna. Ya, yo espero que cumpla la expectativa. Yo espero que disfrutemos la asignatura. Es lo mío, voy a activar la cámara. Espero que lo disfruten, que puedan explorar aquella temática que sean de su interés, que los temas que veamos también les sean de utilidad. Esto mismo que les digo yo, lo que vamos a empezar a ver de la argumentación. Y que nos comuniquemos respetuosamente. Eso sí ha ocurrido siempre, no tengo nada que decir con ustedes. Están los distintos medios, mi WhatsApp sigue siendo el mismo y lo voy a escribir acá. Más 569 90 66 48 60. Y mi correo, prefiero que los trabajos me los escriban el mismo de siempre. Profesora Paulina Flores. Los que me quieran escribir por correo, pero generalmente vamos a subir al IRMI, ¿ya? Yo estoy trabajando con LIRMI, no con Classroom. Profesora Paulina Flores. Y las clases las vamos a grabar, como va a haber una evaluación, vamos a grabar las clases. Como va a haber una prueba, por eso estamos grabando clases, ¿ya? Para que ustedes la revisen, igual si tienen algunos conceptos que no quedan muy claros, y cualquier duda, ustedes vuelven a revisar la clase. Entonces, no es como antes que discutíamos, ¿cierto? Y dábamos las respuestas de las guías que podían después servirle a otro para completarlas. No, acá va a ser distinto estas clases. Van a ser preparación para una prueba. Así que, ¿y por qué prueba? Porque si no les doy un trabajo, tengo que tratar de confeccionar la asignatura, como ya tienen todo su horario lleno, casi, y para no ocupar su tiempo libre, ¿ya? Entonces, por eso no les doy algo más tedioso. A no ser que cambie nuestro horario, nos digan, ya saben qué, que no se puede sostener esto y vamos a volver semana por medio y ahí ya les daré otras actividades para que ocupen la semana, pero mientras tanto vamos a estar así estudiando clase a clase, por eso es súper importante que vengan,
Les doy un abrazo muy afectuoso y me despido para que entren, ya se preparen para su próxima actividad. ¿Bien? Chao, profe. Chao, Dayaner. Chao, Fernanda. Chao, María José. Chao, Ulises. Chao, Marcelita. Chao, Yasaira. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao.